El artículo 109 dice que cuando se haya prolongado el debate en un proyecto de ley en su estación en grande, sin que existan nuevos elementos de discusión, se necesitará la aprobación de 2/3 para decir si es suficiente o no la discusión. Ahora ya no. Con esta decisión del Senado, una simple mayoría. Pongo a consideración de que ya hemos discutido suficiente. Aprobado. Pasa. Sigamos, por favor. Sigamos. El 81. Podría modificarse el orden del día. Lo que le hablaba de las agendas. Sigamos, por favor. A solicitud de la presidente o presidenta de la Cámara de Senadores, se llevarán a cabo sesiones permanentes por materia y tiempo. Es decir, vamos a sesionar hasta que esto salga, o blanco o negro, sin importar las horas para adelante. Y antes, para tomar esa decisión, se necesitaban 2/3. Ahora ya no. Pero lo que más es comentado es que asuntos de gestión, como por ejemplo la aprobación de los ascensos a militares, que tenían que pasar por los 2/3, ahora ya no. Estos son los criterios para informar bien a la gente de en qué puntos se levantaría el tema de los 2/3. Ahora, lo que deviene de esto es grande. Pero antes de entrar en materia, vamos a entrevistar al senador Ciro Zavala, del Movimiento al Socialismo. Senador Zavala, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Fides. Senador Zavala. ¿Está con nosotros el senador Ciro Zavala? Perdón. Bueno, estoy con la diputada Silvia Franco. Diputada, ¿cómo está? Buen día. Buen día, John. Agradecerte este contacto y saludar a todos los bolivianos y bolivianas que nos están acompañando, pese a que tengamos que compartir esta ingrata noticia y esta forma indigna en la que la actual Asamblea Legislativa ha decidido cerrar el mandato constitucional. Bien, a ver, diputada, ¿cómo lo entendemos? Porque desde el MAS se dice que van a ser solamente para trámites administrativos, pero desde el otro lado se habla de un duro revés a lo que sería el tema de la representación parlamentaria y el ejercicio de la democracia, los acuerdos y las negociaciones también que pueden haber dentro de la futura asamblea. Explíquele al país, por favor, diputada Franco. A ver, para decirlo en términos sencillos, el Movimiento al Socialismo en la configuración del próximo Parlamento no ha sacado los 2/3. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están ajustando el reglamento del Senado y de diputados justamente a la mayoría absoluta que han obtenido en las elecciones del 18 de octubre. Si antes hablábamos de un rodillo parlamentario de 2/3, hoy tenemos que hablar de un rodillo parlamentario de mayoría absoluta. Es decir, están ajustando las normas a su justa talla y a su medida. Esto es una afrenta a la democracia y sin duda es una provocación a todo el pueblo boliviano, porque si algo de satisfacción tenía el pueblo boliviano, incluso aquellos que depositaron su confianza en el MAS, era el hecho de que ya no se les estaba dando un cheque en blanco de 2/3 al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Pero qué es lo que está haciendo ahora? Básicamente, esos candados que existían para los 2/3 los están eliminando únicamente para que todas las normas que se tratan al interior del Parlamento sean aprobadas solo por mayoría simple, pero mayoría absoluta. Entonces, hay que decirlo con claridad, porque parece que el Movimiento al Socialismo no tiene conocimiento de la historia contemporánea de este país y no comprende el espíritu de la Asamblea Constituyente, por ejemplo. El año 2007, recordarás tú, John, hemos tenido una masiva huelga de hambre y muchas movilizaciones donde eran los ciudadanos quienes reclamaban que se respete los 2/3 en las decisiones que se debieran asumir al interior de la Asamblea Constituyente. Y esto es justamente porque los 2/3 tienen el espíritu democrático de generar concertación, donde no solo exista una mayoría que aplaste a la minoría, sino los 2/3 permiten el reconocimiento para que las minorías no solo cumplan un rol de resistencia, sino también de incidencia en las políticas públicas.
Y hoy por hoy estamos viendo que esos 2/3 están siendo eliminados por el MAS, y claro, ellos pretenden minimizar este hecho aduciendo que es únicamente para trámites administrativos. Pero el ascenso de las Fuerzas Armadas y de la Policía no es pues un mero trámite administrativo. La designación de embajadores en misiones diplomáticas no es un mero trámite administrativo. Los 2/3 hoy por hoy solo se mantendrían en lo que está establecido en la Constitución Política del Estado. Claro, porque a través de una resolución de la Cámara de Diputados o de Senadores, faltaría más que quieran cambiar lo que está consagrado en la Constitución Política del Estado. Diputada, permítame un segundo, por favor. Estamos con el senador Ciro Zavala también esta mañana. Senador Zavala, esta situación, esta decisión de la Cámara de Senadores que está sacando roncha en las últimas horas, ¿cómo puede ser posible? Se pregunta una parte de la todavía Asamblea Plurinacional, como está conformada, y mucha gente en el país. Tenga usted buen día, explíquenos por favor para Fides en Bolivia. Sí, senador Zavala, ¿está con nosotros? Bueno, a ver si, Wilmer, por favor, podemos solucionar este tema inmediatamente, por favor, para conversar con el senador Zavala, que tengo entendido nos está esperando, pero el tema es técnico. Hacer una apreciación adicional. Ajá. Bueno, justamente el hecho de que el movimiento al socialismo lo trate cuando nosotros como parlamentarios ya estamos prácticamente con los 2 pies fuera de la gestión, es un acto totalmente ilegítimo, ilegal y muy poco ético. ¿Por qué? Porque la voluntad del pueblo boliviano ya se ha expresado en las urnas el 18 de octubre y nosotros los parlamentarios salientes estamos ahorita cumpliendo un alargue y una prórroga de mandato que en realidad debió haber fenecido el 22 de enero. Pero esta prórroga tenía una función de ser hasta que en Bolivia se celebren elecciones. Y en Bolivia ya hemos tenido elecciones hace más de una semana. Y han sido los bolivianos quienes han elegido a otros padres y madres de la patria. Y son ellos quienes están facultados con toda la legitimidad y autoridad para aprobar leyes y para hacer modificaciones sustanciales al ejercicio democrático mediante los reglamentos al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo que está haciendo el MAS es utilizar todavía sus 2/3 para modificar las reglas del juego, ajustándolas al próximo gobierno electo. Y yo lo digo en términos bien claritos. Lamentablemente, hoy, que es la última sesión, en realidad estamos celebrando la graduación de los levantamanos de 2/3 que hemos tenido en este país, y están inaugurando una nueva generación de levantamanos a través de la mayoría absoluta. El MAS, lamentablemente, no le quiere devolver el rol a este Parlamento, que debe ser un escenario de diálogo, de concertación y de construcción de leyes. Y lamentablemente eso es lo que están haciendo ahora. Diputada, le pido se quede con nosotros un par de minutos, por favor. Senador Zavala, ¿estamos ya con usted? Un abrazo, buen día, solucionado el tema técnico, nada más. Hola. Lo escuchamos, por favor, tras esta pregunta. Hola, John. ¿Qué es esta decisión del Senado en las últimas horas que está sacando tanta roncha, senador Ciro Zavala del MAS? Buenos días, John, a ti y a todo tu programa y a través tuyo a las personas que están disfrutando pues de en este día de estas controversias, pero lamentablemente malintencionadas. Recordarles que ya se han terminado las elecciones. De hecho, en las anteriores solo llegaron un 4% quienes están hablando. Y en las de ahora, con el 55.10%, creemos que todavía no hemos terminado nuestra gestión. Y no sabía que había alguna ley que dice que 24 horas antes, 48 horas antes de terminar tu gestión, no tienes derecho a hacer nada. Y esto ya me parece que estamos llegando a ciertos niveles que dan pena, pero también deberían dar vergüenza, ¿no? Porque también he visto magistrados diciendo que para cambiar el reglamento, y además candidatos, ¿no? Que para cambiar el reglamento de la Cámara de Senadores se necesita una ley nacional. Y eso quiere decir que, por Dios, ¿dónde estamos? Porque da vergüenza claramente el hecho de que gente erudita y gente que ha trabajado de legisladores en el sentido de la magistratura, en la parte de justicia y demás, tienen que opinar ahora frente a su posición nueva que tienen y al color que tienen. Ahora ya entiendo por qué la justicia en este país está como está.
porque no se manejan las leyes, se maneja la posición política que uno tiene y la ideología que uno tiene. Y está claro lo que está pasando. Lo que hemos hecho es simplemente, todo el tiempo se han quejado de que estos 2/3, 2/3, 2/3. Nos parece ridículo el hecho de que una orden del día que se lo trabaja con normalmente 48 horas de anticipación, 24 horas de anticipación, necesitemos 2/3 para cambiarlo, ya que podrían introducirse una nueva, por ejemplo, resolución o una nueva, en la Asamblea, hacer un nuevo procedimiento o plantear algo nuevo, pero como ya está dicho, entonces no se puede cambiar si no hay 2/3. Todo el tiempo se han quejado. Ahora me llama la atención y van con ese dicho, ¿no? Que si se sube al burro, que se bajó del burro, porque solamente manejan una posición política y siguen manejando un discurso que lo único que quiere, se nota, ni siquiera se ha posesionado nuestro nuevo gobierno con el 55.10%, y sin embargo ya estamos con actos de que se van a desestabilizar con movimientos y diciéndole a la población que es un acto ilegal y demás, y que además, bueno, podría decirse que es antiético, pero lo discutiremos. ¿En qué ética estamos hablando? Si en la ética senador de sus mentes o en la ética de nuestros procedimientos. Nosotros hemos sido los únicos hasta ahora que hemos tenido en estos 6 años 2/3. Nunca más ha habido eso, John, si tú sabes. Bien. Senador, vamos a entrar en el fondo del asunto, por favor. Y el tema es, ¿por qué de la intención de cambiar este sistema de la aprobación por 2/3 justo ahora? Porque hay una cosa que se haga y en el momento que se haga. A ver, vamos a ver, diputada Shirley Franco, por favor, vamos al fondo del asunto. ¿Por qué el MAS cambia este reglamento de la aprobación por 2/3 de varios temas en las cosas que se tratan en el Senado Nacional? Adelante, por favor. Primero, que no subestimen la inteligencia del pueblo boliviano. El pueblo boliviano sabe que el MAS no ha obtenido en el próximo Parlamento los 2/3. Y hoy, básicamente, lo que están haciendo es ajustar el reglamento a la mayoría absoluta. Y hay que decirlo así clarito. Ellos están acomodando las normas, y en este caso el reglamento del Senado y de diputados, a su justa medida. Lamentablemente, el MAS parece que para gobernar tiene que acomodar las leyes a conveniencia y como vea correspondiente. Y sí, obviamente nos hemos quejado de los 2/3. ¿Saben por qué? Porque ese ha sido el cheque en blanco que han tenido para hacer lo que se les ha dado la gana con este país, y han deteriorado la democracia. La justicia paupérrima que tenemos, que hacía referencia el senador Zavala, es pues responsabilidad de estos 2/3 que prácticamente han aplicado ese rodillo para elegir a los precandidatos a magistrados y a las altas autoridades del órgano judicial. Ahora se quieren desentender, ahora lo que están haciendo es básicamente modificar, ya no establecer el 2/3 como candado, sino como mayoría absoluta. Perfecto. Senador, ¿están acomodando las cosas a su gusto en el MAS antes de irse? John, en la realidad me daría pena, ¿no?, tener que contestar, porque parece que subestiman otra inteligencia quienes hablan, porque la llama la atención el hecho de que ha hecho decretos supremos, ha colocado embajadores y nadie ha dicho nada, y ningún embajador se puede colocar mientras la Asamblea no haga el procedimiento. Pero ellos sí lo han hecho por decreto. Y hoy día hacen aspamientos de ellos que se limpiaron con la Constitución, leyes a través de los decretos. Por decreto aprobaron préstamos y así sucesivamente. Senador, la pregunta de fondo es, ¿por qué cambian el tema de los 2/3? ¿Cuál es la necesidad de hacerlo, senador Zavala? Se cortó la transmisión, parece que tiene muy mal. Senador, tenemos problemas. Vamos a llamarlo por teléfono, por favor, para que se lo pueda escuchar mejor. Vamos a llamarlo para que se pueda escuchar mejor. A ver, diputada Franco, me adelanto a una noticia. Sé que tiene sesión en minutos nada más. Voy a detenerlo unos minutos nada más en esta discusión, por favor. El reglamento establece 2/3
para muchas de las cosas que hace la Cámara de Senadores o de Diputados. A ver, quiero simplemente rememorar que una asamblea no solamente hace leyes, no están solamente para hacer leyes, y en este caso se va a necesitar solamente mayoría en gran parte de los casos, sino para fiscalizar, controlar y hacer gestión también. Pero la Constitución Política del Estado, en el artículo 163, dice que cada aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros presentes. Pero tenemos un reglamento que habla de los 2/3. ¿Cómo podemos entender esto, diputada? A ver, por ejemplo, hay aspectos que están establecidos en la Constitución Política del Estado que tienen que aprobarse por 2/3. Eso no se puede modificar porque faltaría más que quieran modificar con un reglamento la Constitución. La Constitución, por ejemplo, establece que a través de 2/3 se tiene que designar al fiscal, al procurador, al contralor. Eso no lo están modificando porque no lo pueden modificar. Porque si esto estuviera a su alcance y modificarlo a través de un reglamento, no me cabe duda que con el comportamiento antidemocrático que tiene el MAS, seguramente lo harían. Pero como tú bien expresabas, en la Asamblea no solo se aprueban normas. En la Asamblea, por ejemplo, cuando hablamos de dispensación de trámite o modificación del orden del día, eso quiere decir que de un día al otro, sin anticipación de 24 horas, sin tener algún informe del Ejecutivo o ningún informe de comisión, te pongan una ley directamente en el Pleno. Y para que sea tratada se necesita 2/3. Eso es lo que nos han hecho el día de hoy. Nos han convocado a una sesión que no hemos recibido ni siquiera de manera oficial la resolución que íbamos a tratar y prácticamente nos pretendían madrugar con la modificación al reglamento. Porque como tienen ahorita 2/3, pueden establecer dispensación de trámite y pueden modificar el orden del día. Claro, como al día de mañana el próximo Parlamento solo va a tener mayoría absoluta, van a tener esa actuación arbitraria, van a seguir pretendiendo madrugar a los parlamentarios con leyes que son tratadas unilateralmente por la bancada mayoritaria. Entonces, lo que están haciendo es eliminar el sistema y los balances de pesos y contrapesos. Están estableciendo que la próxima oposición ingrese disminuida y que básicamente solo cumpla un rol de denuncia, de resistencia y no un rol en el cual puedan concertar el tratamiento de ciertas normas al interior de la Asamblea. El día de hoy, hay que decirlo con claridad, ni siquiera teníamos los proyectos de resolución a tratar. Yo he tenido la posibilidad de conseguir estos documentos ayer en la noche, pero pues de manera extraoficial, para poder denunciar y que la opinión pública conozca, porque lo que está haciendo el MAS cuando modifican el orden del día es aprobar normas entre gallos y medianoche. Perfecto. Senador Ciro Zavala, ahora sí lo tenemos con nosotros. Espero que en imagen, si no solamente en audio. ¿Por qué modificar este tema de los 2/3, senador? En realidad, por toda la experiencia de haber tenido 2/3 en 6 años y saber qué es lo que ayuda y qué es lo que no ayuda. ¿Te puedes imaginar, John? Se puede agarrar y aprobar una ley que va a cambiar la historia de una institución, de un país, de una persona, de todo, con simple mayoría absoluta. Se puede cambiar una ley, pero para que podamos empezar a discutir los temas, tiene que haber 2/3. Por ejemplo, para solucionar, por ejemplo, el tema de las solicitudes en sesiones permanentes por tiempo y materia, por ejemplo. Entonces estamos tratando por tiempo y materia. Aquellos que quieren ir a su casa a almorzar, a tomar su cafecito y demás, claro, difícil que se logre 2/3 cuando no hay 2/3, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que rogarles que se queden, por favor, por tiempo y materia, porque no, yo creo que con simple la mayoría absoluta se agarra y se decide que se tratará el tema hasta que se lo termine. Eso significa por tiempo y materia, porque se agarran siempre de ciertas cositas, ¿no? Por ejemplo, el que se cierre el debate. Estamos 5 o 6 horas discutiendo sobre una sola cosa. Claro, hablan de la caspa, la nostalgia, la chicha, la limonada, hablan de todo, menos del tema que se está tratando, y tenemos que gastar, el pueblo gasta horas de su salario haciendo que tengamos que escucharnos en cuestiones que no tienen nada que ver con el tema que se está tratando. Ahí decimos igual que en vez de que ahora sea 2/3,
porque imagínate lo que van a hacer las discusiones cuando no se tiene 2/3. Esa es la experiencia que hemos tenido. Y entonces pedirles que ahora ya pues se termine el debate de una vez. Por ejemplo, el otro tema, ¿no es cierto? El tema de los ascensos sí es un tema que tienes que saber, John, y la población tiene que saber. Pregúntale a la diputada Shirley si realmente existe comisión de Fuerzas Armadas y Policía en diputados. Ese es un tema que ni siquiera existe la comisión porque es un tema de seguridad del Estado. Y no hay nada que discutir. Nos pasan los militares sus documentos y demás en reunión secreta, totalmente reservada, tratan el tema. Y no existen opositores, por si acaso, en esa comisión. Por constitución, no existen opositores en esa comisión. Y en esa comisión se trata el tema de los militares. Y lo único que hacen es decir, la comisión, aprobamos o rechazamos. Ni siquiera se discute la temática y demás. ¿A qué tenemos que estar ahora discutiendo de 2/3? Cuando se nombra embajadores, los embajadores no se nombra porque inspiración divina y demás, los embajadores se nombra porque la Cancillería hace todo un procedimiento, como el de los militares, para poner a los embajadores. Eso lo hacíamos nosotros, lo hemos hecho. Claro que en el gobierno de facto, lo que han hecho es quitar a todos los embajadores sin ningún derecho y nombrar a los nuevos. Le preguntaron a alguien, lo mismo que han hecho con los préstamos. Qué bonito es gritar, hacer aspamiento, rasgarse vestiduras, cuando es de los otros el problema, pero cuando es de uno ni siquiera se sabe mirar al espejo. Senador, permítame un segundo, por favor. ¿De qué clase de trámites administrativos, más allá de los que ya se ha mencionado, diputada Franco, se podría estar hablando? ¿Solamente para declarar una sesión en tiempo y materia? ¿Solamente para cambiar el tema de la agenda? No diré solamente, porque este tema es grave en cuanto a los ascensos de las Fuerzas Armadas y la policía, pero solamente para esos temas, o grafíquenos en un futuro qué podría ser disfrazado de trámite administrativo que sorprenda a la gente en la aprobación en la Cámara de Senadores por simple mayoría, diputada Franco. Bueno, justamente todos estos ascensos, designación de embajadores, y yo de verdad quiero expresar que es muy lamentable que Ciro tenga que salir a defender lo indefendible. De verdad, quienes hemos ejercido con amplia conducta democrática el trabajo parlamentario, hemos respetado la mayoría, y ha habido uno que otro parlamentario que ha reconocido el trabajo que hemos hecho desde la minoría. Lamentablemente lo que están haciendo es retroceder en todo el avance que ha habido para poder de alguna manera devolverle un escenario de concertación a este Parlamento. Se trata de justificar con los desaciertos que ha tenido el gobierno de transición ante una aprobación simbólica de ascensos de las Fuerzas Armadas. Si el gobierno de transición lo ha hecho mal, entonces ahora vamos a cambiar el reglamento para que solo sea por mayoría absoluta. Es decir, yo creo definitivamente que el movimiento al socialismo inicialmente en las elecciones estaba tratando de dar una imagen reinventada. Claramente ha sido una mentira y ha sido mera retórica. Que nos quieran hablar de reconciliación, de paz, de unidad, ha sido simplemente un disfraz únicamente con el propósito de hacer proselitismo político. Porque lo que están haciendo el día de hoy en la Asamblea Legislativa es utilizar, sabiendo que tienen el cheque en blanco de los 2/3, para seguir ajustando el reglamento a su medida y a su talla. Yo me voy a tener que despedir porque justamente en este momento estamos en sesión. Vamos a sentar nuestra posición como bancada y decirles que en este momento hay que reconocer que tenemos nuevos padres y madres de la patria que ya tienen sus credenciales otorgadas, que nosotros carecemos de legitimidad porque ya hemos vencido nuestro mandato el 22 de enero y solo estamos cumpliendo un tiempo de alargue hasta que se celebren elecciones. Ya se han celebrado elecciones y hoy por hoy quienes tienen mayoría en el próximo Parlamento, si bien es el movimiento al socialismo, pero el pueblo es sabio y el pueblo es democrático. Perfecto, gracias diputada Shirley Franco, le agradezco por este tiempo. A ver, senador Zavala, gracias. La gente dice que el MAS con esta decisión tendría carta blanca para decidir cosas en el Senado y posteriormente con el tratamiento en la Cámara de Diputados. ¿Es así? ¿No? Ese es lo normal de algunos de la oposición, hoy día ya oposición entre comillas, ¿no? Porque ya hemos ganado las elecciones.
No te he respondido a tu pregunta, porque le has dicho algo muy interesante, John, y debería responder. Y yo te la responderé, por favor, y te voy a dar con los artículos, ¿no es cierto? Pero Creación de adelante, comisiones senador. especiales, porque aquí impugnación a senadores. Impugnación a senadores quiere decir que el Tribunal Supremo Electoral ha impugnado a algún senador y nosotros tenemos que agarrar y discutir ese tema. Y la solución es, este senador impugnado, ¿tiene que irse o tiene que quedarse? Y ahora lo estamos haciendo más fácil por simplemente mayoría absoluta, en vez de 2/3, ¿no es cierto? Por lo tanto, primera, es un acto trámite plenamente administrativo. La creación de comisiones especiales. Las comisiones especiales siempre son con todas las fuerzas políticas y con toda la representación de diputados y senadores en una comisión especial. ¿Qué es lo que habría que discutir? Entonces, claro, cuando se hace 2/3, empiezan sus maquinaciones y todas las cosas que sí saben hacer los de la oposición muy bien, y creo que ese es uno de los problemas, y eso lo estamos queriendo evitar, simple mayoría, de quienes sean. No te olvides también que dentro de los nuestros no votan al 100% por nuestras leyes, y eso la diputada lo sabe perfectamente, porque ella ha participado conmigo en la elección del Tribunal Supremo Electoral y en otras actividades, y creo que es muy claro y sería muy honesto decirlo. Modificación del orden del día, no, yo no me rasgaría las vestiduras por eso, pero ya lo hemos discutido. Solicitud de sesiones permanentes por tiempo y materia, ya lo hemos discutido, es una obviedad. Moción de cierre de debate en grande cuando se haya prolongado en el mismo, sin nuevos elementos, y se está hablando de cualquier cosa, también lo hemos discutido. Moción de cambio de orden de honores públicos. Honores públicos tenemos nosotros condecoraciones, a eso se refiere. Y para que alguien lo condecoren, a alguien le digan algo, tiene que hacerse, John, todo un procedimiento que tardamos 4 meses para determinar quiénes son las gentes que verdaderamente se merecen. Y recibimos documentación de los de la oposición, del ciudadano corriente, de nosotros mismos y demás, y la comisión, que también está conformada por gente de la oposición y más, toma una decisión. Entonces, no entendemos, ahora lo estamos queriendo volver. ¿Por qué lo queremos volver 2/3? Y esto es la parte importante, John, y quisiera que se quede muy bien grabado para la población, porque ahora sí, probablemente vas a exigir para que estos 2 personas o 3 personitas que te faltan para tener 2/3, te van a pedir algo. Y ese algo tú sabes que siempre fue llenado por los senador, maletines negros, ¿no es senador, cierto? uno entiende este tema de la experiencia, de los maletines, de los pactos por debajo, lo entiendo perfectamente y le doy la razón de que el pasado nos ha dejado esa pequeña huella. Pero, senador, hay una decisión del pueblo boliviano hablando del resultado de las elecciones. Y el resultado es que poquito menos de la mitad de la población boliviana que ha acudido a las urnas tiene el contrapeso, digamos, en el poder en este momento. Está bien, se tiene que respetar a la mayoría, a quien ha ganado las elecciones, pero esa mayoría no solamente gobierna para el 53, 54%, sino que gobierna para todos en un primer lugar. Y segundo, las minorías también merecen ser parte de las decisiones de este país, porque lo que se tiene como síntoma tras esta decisión de senadores es que prácticamente se estaría desconociendo a la otra mitad del pueblo boliviano, senador. Eso es lo que se dice en las calles en este momento como opinión. John, en el problema de esto no se trata de a quién desconoces o no. Si hablamos de, por ejemplo, el 21F, 1% de diferencia, John. Y sin embargo no se rasgaron las vestiduras, no pasaron grandes cosas. 1% de diferencia. ¿Y por qué no le estuvimos escuchando también a ese 49%? 49%, ¿no es cierto? Pero no es esa la discusión, John. Lo importante es, 2/3, ¿para qué se necesitan? Lo dice la Constitución. ¿Para qué se necesitan? La elección de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, la interpelación a los ministros, la designación del Contralor General, la designación del Defensor del Pueblo, la designación del Fiscal General y las objeciones a la designación de los procuradores y cualquier reforma parcial de la Constitución. Para eso se necesitan 2/3. Estamos senador, pero discutiendo si ese tema. la Constitución lo dice, ¿para qué hacer un cambio a
normativa y en este momento y evitarse de problemas, senador, si está claro en la Constitución. Se está manteniendo esto, en la Constitución dice esto. No hemos modificado eso, John. Se sigue manteniendo. ¿Cómo puedes creer, imaginarte que nosotros, con nuestro reglamento, vamos a vulnerar la Constitución? Eso sería pues algo, yo sé que son inteligentes el pueblo y demás, es obvio, pero quererle hacer creer que nosotros estamos con nuestro pinche reglamento modificando la Constitución, eso ya es pues maliciosamente malinterpretado, entre comillas. 2/3 para eso. Para las leyes, John, para la ley, X ley que se apruebe sobre lo que sea la ley, no se necesita 2/3, John. Lo dice la Constitución Política del Estado. Solamente se necesita mayoría absoluta. Y ellos dicen, no nos van a dejar discutir, no vamos a poder charlar, no vamos a poder concertar. Por favor, en las leyes dice simple mayoría, no hay nada que concertar entonces, y nosotros no decimos nada. Pero claro, para el defensor del pueblo, el contralor, el otro, 2/3 se necesita, y no lo hemos modificado. No se puede modificar con un pinche reglamento que es el nuestro. Lo más básico de una institución. ¿Te imaginas vos para tu archicofradía del Niño Jesús, que tiene un reglamento, tener que pedir una ley y que digan además magistrados que se necesita una ley y que estamos haciendo algo ilegal, irregular y fuera, cuando todavía seguimos en gestión? Para decir que estamos al final y que se ha prorrogado no dicen nada, pero para haber recibido ellos el sueldo no han hablado nunca de su prórroga. Más bien siempre han justificado su prórroga. Más bien con ellos hemos hecho la ley de la prórroga, en total consenso con ellos que se han prorrogado. Entonces, a veces, John, las cosas no son como se pintan, y lamentablemente tenemos que salir a defender, dicen que es lo indefendible, no, lo que la experiencia después de 6 años de haber manejado los 2/3 nos está diciendo que no sirve y lo único que hace es empantanar las actividades de una Cámara, ya sea de senadores o ya sea Cámara de Diputados. Gracias, senador. Le agradecemos su comparecencia en Fides. Le mandamos, me imagino que es la última vez que tengo la oportunidad de entrevistarlo como senador, porque la gestión se acabará en horas más, pero le mandamos un abrazo y gracias. Y claro, en Fides siempre, en esta Casa de la Libertad, tendrá las puertas abiertas. Senador, un abrazo. Hasta pronto. Gracias, John, y debo resaltar lo que acabas de decir. Siempre nos hemos sentido muy a gusto pudiendo participar, porque creo que esa es la diferencia de ser atacados a que nos permitan informar como corresponde. Claro, cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene una forma de pensar y de interpretar las cosas. Si no habrían las interpretaciones de las leyes, la carrera del derecho, la carrera de la abogacía y demás tendría que desaparecer. Las leyes son para interpretarlas y los actos que producen las leyes también es un acto de interpretación. Gracias, a la luz de una prisma, a la luz de un lente lamentablemente político y lamentablemente ideológico. Y no hay forma de cambiar eso. Gracias, senador. Siempre bienvenido. Este es Fides, este es Fides de Bolivia. Gracias, senador. Que tenga un buen día. Gracias, vamos con Edwin Irizar, un segundo, nuestro periodista hasta la capital del estado, por favor. Ya se pronuncian varias voces en relación a estos 2/3 y el Senado Nacional. Edwin Urizar, muy buenos días, un abrazo. ¿Qué tienes que informarnos? ¿Qué sucede en Sucre? Permítame un segundo, Edwin, por favor. Permítame un segundito nada más, le pido. Ahora sí lo escuchamos. Adelante, por favor. Momentos. El ingeniero Jorge Tuto Quiroga, él está en la capital del estado circunstancialmente por algunos procesos que todavía se llevan en su contra, más adelante nos los va a explicar. Sin embargo, lo que genera y llama la atención es lo que ha sucedido en la víspera en la Cámara de Senadores y lo que pretende ocurrir hoy en la Cámara de Diputados. Don Jorge, ¿cuál sería el mensaje oportuno, desde luego, desde su persona, a los actuales senadores y diputados, y desde luego al vicepresidente, a presidente nato del Congreso de nuestro país con respecto a esta situación? Bueno, buen día, John, a toda la gente de Radio Fides, acá desde Sucre. Tenemos audiencia del juicio de la patraña judicial que ha montado en contra mía Evo Morales esta tarde en la Suprema, una vez más. Sobre lo que ha pasado en el Congreso. Primero, este es un abuso atroz y es una usurpación de funciones, porque parlamentarios salientes no pueden cambiar las reglas que van a regir el funcionamiento del nuevo Congreso de 5 años.
en el último día o penúltimo día de su mandato, y peor aún cuando ya se han entregado credenciales a los nuevos parlamentarios. Es un abuso atroz, triste final de la gestión de Eva Copa. Mi llamamiento a David Choquehuanca, que va a presidir y va a dirigir el Congreso a partir de las sesiones preparatorias del jueves, es que su primer acto democrático, si es que se precia de ser tal, él debe anular este abuso atroz y volver al reglamento de debates como funcionaba durante toda la vigencia del anterior Congreso. Y segundo, a los congresistas entrantes. Este es un tema central, parece aritmética. La lucha por los 2/3 salvó a Bolivia de la constitución comunistoide totalitaria de la Calancha. Hicimos en su momento, tanto en la Asamblea Constituyente, en el teatro aquí en Sucre, donde me encuentro, así como en el Senado Nacional y en el Congreso, huelgas de hambre de parlamentarios y constituyentes para que se respete la regla de 2/3, porque de lo contrario se permite el abuso de la mayoría circunstancial, que tienen el derecho a usar esa mayoría para legislar, pero no para temas como procedimientos, que se llama cambio de la agenda, el quitar la palabra, el hacer ascensos de militares, de policías, de embajadores, el cambiar el mismo reglamento. Todo esto son temas que se debe respetar los 2/3, y por eso David Choquehuanca anule este abuso atroz que ha perpetrado Eva Copa y los parlamentarios salientes, y a los congresistas que están entrando el jueves debe ser el primer tema en el orden del día, y deben ultimar todos los recursos, vigilias en los hemiciclos para hacer respetar los derechos de los parlamentarios entrantes. John, ¿tienes alguna consulta? El ingeniero Quiroga te está escuchando. Señor Quiroga, me llama poderosamente la atención que se lo pida a Choquehuanca, pero que no se lo pida a Arce, por ejemplo. ¿Por qué lo está haciendo directamente al que va a ser vicepresidente? Porque yo como vicepresidente puse en vigencia los reglamentos de debates el año 97. Si recuerdas, John, antes los reglamentos de debate señalaban que la mayoría tenía todas las comisiones y toda la directiva. El hecho de tener otorgar a la oposición una vicepresidencia, 4 comisiones, viene del reglamento de debates que yo impulsé como vicepresidente y presidente nato del Congreso. Esto no es un tema de ley de la República, no es un decreto del Ejecutivo, es una norma, el reglamento, una norma que rige para el funcionamiento del Congreso, y está recibiendo en este momento su credencial como presidente nato del Congreso, David Choquehuanca. Este es un tema de reglamento que rige el Parlamento Nacional, que determina cómo funciona el Parlamento Nacional, y por eso mi pedido es al nuevo presidente del Congreso, que a partir del jueves presidirá esa asamblea en las sesiones preparatorias, y el acto de concertación, de dignificación de la nueva asamblea que espera el país del nuevo presidente del Congreso, David Choquehuanca, es que anule este abuso atroz perpetrado en las postrimerías de un Congreso saliente que ha usurpado funciones para permitir abusos los próximos 5 años. No puede Choquehuanca escudarse en que era el anterior Congreso. Ya tienen credenciales sus congresistas, ya la tiene él, para estos abusos, y rectifique y modifique este abuso que ha cometido el movimiento al socialismo usurpando funciones. Señor Quiroga, le entiendo bien que usted ha sido parte de la elaboración de este reglamento de lo que es hoy la Asamblea Plurinacional. Mire, los reglamentos los tiene el Parlamento desde que funciona la democracia. Aludía John al hecho de que cuando se modifican los reglamentos para dar espacio a las bancadas de oposición a que puedan presidir comisiones, a que tengan una vicepresidencia, son reglamentos que pusimos nosotros en vigencia en el Congreso. Yo era vicepresidente, don Enrique Toro había trabajado mucho en eso, don Leopoldo Fernández. Siempre ha habido reglamentos que rigen cómo funciona el Congreso. El cambio sustancial de otorgar espacios a la oposición en comisiones y en la directiva, como resultó ser el caso de Yanine Áñez, tan sonado que todo el mundo recuerda, donde la oposición tenía derecho a una vicepresidencia, viene de modificaciones reglamentarias
que impulsamos con muchos amigos en el Congreso el año 97-98. Por eso te decía, por eso explico que mi pedido es a David Choquehuanca, porque yo como vicepresidente, yo hice los reglamentos de debates, no los hicimos con ministros, ni con el Poder Ejecutivo, ni con la presidencia. Eran normas que regían cómo funciona la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, y el reglamento de diputados es el que aplica para el Congreso. Siempre ha existido reglamentos, el reglamento que yo impulsé fue el de dar espacios a la oposición. Después ha habido ajustes y los temas que te estoy señalando siempre han requerido 2/3, suficiente discusión, alteración del orden del día, están en el reglamento desde que yo tengo uso de la razón y nunca se ha permitido, por ejemplo, modificar la agenda, hacer comisiones especiales de investigación, decretar suficiente discusión para callar a la oposición por mera mayoría. Siempre se ha requerido mayoría calificada de 2/3 desde hace muchos años en esos reglamentos, y lo digo por la experiencia de haber impulsado cambios como los que te señalo cuando fui vicepresidente hace muchos años. Señor Quiroga, una última consulta. A ver, en el reglamento se establece cuándo debe y no debe funcionar los 2/3. La Constitución Política del Estado, en su artículo 163, establece que cada aprobación, hablando de proyectos de ley, va a requerir la mayoría absoluta de los miembros presentes, pero no habla de los 2/3. Por eso dicen los allegados al MAS de que no están violando la Constitución. Si solo se va a necesitar mayoría y ya lo establece la Constitución Política del Estado. ¿Cómo explicamos esto, señor Quiroga? Separemos. El Congreso legisla por mayoría y siempre ha sido así y siempre será así en democracia. La Constitución manda el tener 2/3 para designaciones especiales como Contraloría General, como instituciones del Estado, yacimientos, Banco Central, como la Fiscalía, Ministerio Público, como las ternas para el Poder Judicial. Eso dice la Constitución. El reglamento, que no tiene que ver con estos temas, que decía 2/3 para, por ejemplo, modificar el orden del día, para, por ejemplo, hacer comisiones especiales de investigación, para, por ejemplo, impugnar las credenciales de un parlamentario que va a ser separado. Ahora han modificado todos los temas reglamentarios internos de procedimiento para llevar esto adelante. Para ilustrar con un ejemplo, si quieren aprobar mañana la ley de la gravedad en el Congreso, se aprueba por mayoría, pero el debate y discusión es amplio y sin limitaciones. Si quisieran incorporar el tratamiento de la ley de la gravedad que no está en agenda, requieren 2/3. Si quieren decretar suficiente discusión para acabar el debate y votar, requieren 2/3. Eso dice el reglamento. No dice que se requiere 2/3 para legislar. Es un sofisma lo que están argumentando los masistas. Los reglamentos señalan que se requiere 2/3 para temas como los que te estoy diciendo: suficiente discusión, impugnar la credencial o separar a un parlamentario, ascensos militares, ascensos de policías, designación de embajadores, cambios de agenda, comisiones especiales. La legislación siempre ha sido y siempre será por simple mayoría. Los temas reglamentarios que te estoy señalando son los que están siendo modificados. Y a la gente del MAS la pregunta es muy sencilla: ¿cómo justifican que un Congreso que está en las postrimerías de su gestión, cuya legitimidad ya ha fenecido desde que ayer a las 10 de la mañana reciben credenciales los nuevos 160 parlamentarios, y cómo señor horas Quiroga, después señor cambian Quiroga, el reglamento? me está diciendo que los parlamentarios que están sesionando en este momento ya no tienen la legalidad para hacerlo. Mire, ya les entregaron credenciales a los nuevos, no tienen legalidad para seguir funcionando. Si quieren hacer un cierre administrativo, perfecto, pero definitivamente carecen de la legitimidad para modificar el reglamento que va a regir el funcionamiento del Congreso de los próximos 5 años, si a las 10 de la mañana esos nuevos congresistas recibieron su credencial y en la tarde los salientes que están yéndose a su casa y haciendo maletas, les cambian el reglamento para los próximos 5 años. Esa es una aberración, un abuso atroz que ha cometido Eva Copa, que es inaceptable, y por eso los parlamentarios de oposición del Congreso entrante deben poner esto como primer tema del día, declararse en vigilia y no salir hasta derogar y anular este abuso atroz de Eva Copa y los salientes. Los todavía asambleístas, señor Quiroga, no tienen legitimidad, dice usted. ¿Tienen legalidad para seguir sesionando y seguir definiendo hasta mañana algunos temas de interés nacional o ya no?
No tiene legitimidad, John, es debatible. Imagínate tú que Yanine Áñez el sábado 7 de noviembre empiece a hacer adjudicaciones de obras o a designar ministros o a hacer decretos. Tú dirás, tiene legalidad, pero ya no legitimidad porque se está yendo. Los señores del Congreso saliente ya no tienen legitimidad desde el momento que se entrega la credencial, y de lo que te garantizo que no tienen la facultad de hacer es modificar un reglamento antes de irse que va a regir el funcionamiento del Congreso entrante. Que dejen que el Congreso entrante modifique el reglamento como lo vea por conveniente hacer. Le corresponde a David Choquehuanca, nuevo presidente nato del Congreso, y a los 166 parlamentarios hacer cualquier modificación reglamentaria para cómo va a funcionar el Congreso cuando ellos estén en el Congreso, y no esto que están haciendo, y está clara la jugada, de las postrimerías sin legitimidad alguna, usando los 2/3 que todavía tienen, querer cambiar los reglamentos para los próximos 5 años. Es un abuso atroz y una triste despedida de la señora Eva Copa, que ha empañado el final de su gestión congresal. Bien. Señor Tuto Quiroga, muchísimas gracias. Le agradezco esta comunicación, y a Edwin Urizar, nuestro periodista en Sucre. Gracias por este tiempo en Fides. Bien, un abrazo. Muchas gracias, Jorge Tuto Quiroga. Vuelvo contigo hasta Estudio Central. Gracias, Edwin Urizar. Un abrazo. Pero yo me quedo con esto, porque necesito más explicación al tema. Bueno, necesitamos en general. La defensa del movimiento al socialismo dice, no estamos violando nada. Y aunque sea ilegítimo, ¿podría ser legal? Es la pregunta. Tenemos una constitución que dice que cada aprobación en la Asamblea Nacional requerirá la mayoría absoluta de los miembros presentes. Y déjeme ver, donde habla del tema de los 2/3 para elección, por ejemplo, de autoridades como embajadores, como defensor del pueblo, defensora del pueblo, etcétera, etcétera. Pero a esto acuden. Necesitamos una explicación un poco más profunda, y la vamos a tener en cuestión de segundos nada más, amigos. Queremos enviarles, a tiempo de irnos a nuestra pausa en Antes de Mediodía en Fides, un gran abrazo a nuestros oyentes en Villazón. Villazón, saludo, buenos días, gracias por la masiva sintonía en Villazón de Fides. Estamos con ustedes y con la preocupación a flor de piel, porque claro, esta decisión de cerrar la frontera por el tema de la pandemia, que es también entendible, está llegando ya a asfixiar a esa población, y claro, todas las otras que circundan a la frontera, especialmente hacia Bolivia, no tanto hacia la Argentina. Vamos a hablar de ese tema con el tiempo que tenemos en contra siempre cuando queremos hacer una lista de cosas y tocar una lista de temas. Vamos a la pausa, por favor, en Fides, y volvemos enseguida, amigos. 11:08 es la hora, quédese con nosotros. Es Fides para todo el país. 11:15 de la mañana. Permítame un segundo, que vamos a continuar con este tema de los 2/3 y los senadores en cuestión de segundos, porque vamos a entrar al tema legal. Vamos a entrar al tema del derecho para entender cómo funciona esto y tener la mayor cantidad de datos para poder juzgar el tema. Antes quiero saludar a Hugo Córdoba. Hola Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido a Fides. Hugo Córdoba es de la empresa de desarrollo de inteligencia artificial. Hola Hugo, buen día, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Sí. Gracias. Hugo, un abrazo. Buen día. Muy interesados en Cognitiva o Cognitia, en todo caso. Me dicen que es un software que está dando que hablar y que tiene que ver con la ayuda para reconocer a gente desaparecida. Hugo, te dejo estos minutos para que nos cuentes de esta iniciativa que nos parece muy interesante y la difundimos también a través de Fides. Por favor, adelante. Así es, como empresa hemos desarrollado un sistema que lo vamos a liberar la primera semana de noviembre a nivel global. El sistema se llama Facia. Este sistema lo que hace tiene 3 herramientas muy interesantes, manejadas por inteligencia artificial y reconocimiento facial. Una es para el reporte de incidentes, para el reporte de emergencias. La segunda herramienta es un botón de pánico para el uso de toda la sociedad cuando se encuentren en problemas, poder reportar el problema en el que se encuentren. Y la tercera herramienta es
la del rastreo, recuperación de personas mediante reconocimiento facial. Somos la primera empresa a nivel global que estamos liberando esta tecnología a nivel latinoamericano. Estamos haciendo una prueba de campo en México con 3,000 personas ya registradas. También lo vamos a lanzar acá en el país, en Argentina y en Brasil, en la primera ronda de lanzamientos que vamos a hacer. Lo interesante es que vamos a poder recuperar haciendo uso de inteligencia artificial y biometría facial a las personas, puesto que con una sola foto o una imagen de una persona desaparecida, el sistema va a ser capaz de identificarla y notificar a las autoridades y también a sus familiares. También tomar en cuenta que no solamente es para personas desaparecidas, sino también para personas que hayan cometido algún tipo de delito. Nosotros le estamos brindando a los estados y a las autoridades el sistema de seguimiento que van a tener los policías o las entidades gubernamentales para que hagan la carga de datos al sistema. A ver, ¿cómo funciona esto? Quiero imaginarme. ¿Alguien en la calle apuntando con celular todas las caras para reconocer a desaparecidos y delincuentes? ¿O esta va a funcionar de otra manera, automática? ¿Cómo funciona esto, Hugo? Sí, en realidad, ¿cómo funciona? Mediante un dispositivo móvil, el dispositivo tiene un escáner donde con una foto, un video o simplemente una transmisión en vivo, el sistema detecta si en una multitud o una foto específica hay alguien que está siendo o ha sido reportado como desaparecido. Eso va a ser de gran ayuda, por ejemplo, para las autoridades policiales para hacer controles rutinarios de gente que ingresa o sale del país, para hacer controles rutinarios en calles, en avenidas, donde solamente con una imagen el sistema va a determinar si existe una persona desaparecida o si existe alguien que ha cometido algún delito, ya sea en nuestro país o en otro país vecino. Ok, es decir, ante una sospecha, una persona con esta aplicación puede apuntar con el teléfono y la cámara con esta aplicación, y la aplicación va a reconocer si es una persona desaparecida o si se trata de alguien que tenga antecedentes penales o judiciales. Así lo entiendo. Sí, exactamente, ese es el funcionamiento, y la plataforma también tiene la capacidad de enlazarse a cámaras de vigilancia vial e institucional, para lo cual se necesitan ya convenios interinstitucionales, convenios con cada uno de los estados para poder implementar. Los únicos gobiernos que tienen este tipo de tecnología actualmente es China e India. En India se ha hecho un plan piloto en el cual en 4 días se han recuperado más de 3,000 niños desaparecidos, pero la diferencia de nuestro proyecto es que nuestro proyecto va a ser liberado para el uso de toda la sociedad, de toda la población, y no va a estar restringido al tema solamente institucional. Hugo, si alguien tiene un desaparecido, me imagino que irá a poner la denuncia a la policía, pondrá la foto y la foto podrá ser incluida en este sistema para ser parte del reconocimiento por una APP. ¿Estoy bien? Sí, exacto. En realidad, no solo necesita ir a la policía, simplemente puede descargarse la aplicación y registrar a la persona que ha desaparecido, no solamente una persona que haya desaparecido, también por precautelar, yo puedo registrar personas a mi círculo familiar, guardar sus datos biométricos para una eventual desaparición en algún futuro cercano y poder reportar la desaparición. El sistema de manera autónoma manda la notificación a todos los usuarios cercanos y también a la aplicación de la policía, porque son 2 aplicaciones independientes. Una es para la sociedad en general y otra es para funcionarios netamente policiales. Los funcionarios netamente policiales van a poder tener reportes en tiempo real de todo tipo de delitos, de emergencias, de botones, el funcionamiento del botón de pánico y también de las personas desaparecidas. Ok. Hugo, mi última pregunta, Hugo. Hola. ¿Esta app ya está disponible? ¿Cuándo saldrá al mercado? ¿Ya le puedo utilizar? ¿No? Cuéntame. El expediente, sí. Ya está. En Bolivia la vamos a tener disponible dentro de 10 días, va a ser de descarga gratuita, se la va a poder descargar desde cualquiera de las tiendas de Google o Apple.
En México ya está disponible mediante una prueba piloto, pero el lanzamiento oficial lo vamos a hacer acá en el país dentro de 10 días. Perfecto. Gracias, Hugo. ¿Cómo se llama el programa, la aplicación, el software? La aplicación se llama Fascia. Fascia. Acuérdense de Fascia. Fascia, exactamente. Excelente idea. Exactamente. Gracias, Hugo Córdoba. Te mandamos un abrazo y gracias por compartir esto con nosotros en Fides. Chao, Hugo. Que tengas una buena mañana. Muy buena propuesta, muy buena propuesta. Son las 11 de la mañana con 22 minutos, 11 con 22. Le comentaba hace minutos que me quedaba con esto que dice la Constitución Política del Estado. Y dice que cada aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros presentes. Y estamos hablando de la aprobación de leyes en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Cuando se le pregunta a la gente al MAS del por qué esta decisión, dicen, nosotros no estamos violando nada. No estamos violando nada. Y la Constitución nos apoya, porque el artículo 163 no habla de los 2/3, sino de mayoría absoluta. Hemos invitado el día de hoy al doctor Marco Valdivieso, que es abogado constitucionalista, quien está ya con nosotros. Doctor, un gusto saludarle, muy buenos días, bienvenido a Fides. ¿Cómo ha estado? Está con el micrófono apagado, doctor. Vamos a habilitarlo un segundo, por favor. Ahí estamos. Sí, vamos a habilitar el micrófono. Bueno, ahora sí creo. Doctor, un abrazo, buen día, bienvenido a Fides. ¿Lo escucho bien? Muy buenos días, John. Un saludo a usted, a sus distinguidos oyentes y a la gente que nos ve por internet también. Muchas gracias, doctor Valdivieso. ¿Cómo es esto de la Constitución y el reglamento? Hoy se está peleando por respetar el tema de los 2/3 en la Asamblea Plurinacional, mientras tenemos una Constitución que solo habla de mayoría absoluta para aprobar leyes. Cuéntame un poquito, doctor, sáqueme, por favor, de esta gran interrogante. Bueno, en realidad, John, el tema es un tema de fondo, es el tema de la democracia, ¿no? El tema de la democracia pasa por el respeto a los principios que conforman el concepto de democracia, ¿no? Si bien es cierto que la democracia se basa en la libertad, en la justicia, en la igualdad, ¿no es cierto? Y en los principios de soberanía popular, voluntad de las mayorías, pero también respeto e inclusión de las minorías. ¿No? Eso está plenamente ratificado por nuestra Constitución Política del Estado, que admite que somos un Estado democrático de derecho y establece las 3 formas de democracia que existen en Bolivia: la participativa, la comunitaria y hago énfasis en la representativa. Nosotros, John, elegimos a nuestros representantes, por eso es democracia representativa, elegimos por territorio los senadores, los uninominales también, los diputados uninominales, y por población, ¿no es cierto?, una representación demográfica, aquellas personas a las que van a ir a pelear, a luchar, a gestionar por nuestros intereses, por nuestros derechos y los de nuestras regiones y circunscripciones geográficas seguramente. Entonces, el órgano democrático, el órgano más democrático dentro del Estado es el órgano legislativo, ¿no? Tendría que ser el órgano legislativo un paradigma de la democracia, ¿no? Donde los diputados, los senadores, no importa que sean de mayorías o minorías, no importa las ideas que tengan o aunque sea mínimo o niño el territorio o la población a la que representen, tienen que ejercer esa función de representantes con derecho a voz y a voto, como lo dicen las propias, la propia Constitución y como lo dice también los respectivos reglamentos de senadores y diputados. Entonces, cuando a uno se le pretende restringir su participación efectiva, porque participación no es estar sentado, ¿no es cierto?, y no poder hacer nada. La participación efectiva consiste en el derecho a voz y a voto, pero también la participación efectiva consiste en que su participación, su representación va a ser considerada, tomada en cuenta y va a ser parte de una decisión definitiva.
En este preámbulo que hago, John, sobre la democracia, es importante también entender que el movimiento al socialismo lo que está haciendo es modificar los llamados candados de seguridad, que así se conocen en la técnica legislativa. O son normas, ¿no es cierto?, que establecen mayorías calificadas. La mayoría calificada, por ejemplo, para reformar la Constitución son 2/3 de votos, ¿no? Mayorías calificadas se requieren para asumir decisiones importantes, muy importantes para el Estado. 2/3 de votos, mayoría absoluta, simple mayoría. Nuestra Constitución, es cierto, no establece para el procedimiento legislativo, o sea, para formar leyes, para crear leyes, que es el rol principal que tienen la Asamblea Legislativa, no se requiere 2/3, ¿no? Si ustedes pueden leer, o sea, para los amigos abogados y otros también bolivianos, es deber de todos los bolivianos conocer y cumplir la Constitución, por si acaso. El 159 de la Constitución ilustra sobre la forma del procedimiento legislativo, que en su mayoría no requiere de 2/3 de votos, ¿sí? Requiere de mayoría absoluta y nada más casi en todos los casos. Pero lo importante es que esa mayoría absoluta requiere la aplicación de 2/3 de votos en diferentes formas en el procedimiento de aprobación. Me dejo entender. Una ley se puede aprobar simple y fácilmente por mayoría absoluta del total de los miembros de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, cualesquiera que fuere la revisora, o de la Asamblea Legislativa en pleno, ¿no? Asamblea Legislativa en pleno es la Cámara de Senadores más la Cámara de Diputados. Pero para aprobar esa ley, John, el legislativo, la propia Asamblea la propia Asamblea Legislativa ha sido sabia y ha incorporado una serie de medidas para que la democracia funcione dentro de la Asamblea Legislativa. Es decir, para que las minorías, por ínfimas que sean, tengan participación y su decisión pese y sea importante. Voy a leerle nada más la disposición final del reglamento de la Cámara de Diputados, que es casi idéntico en la Cámara de Senadores. Leo yo el 173 del reglamento de la Cámara de Diputados. Dice: el presente reglamento podrá ser reformado total o parcialmente por el voto afirmativo de 2/3 de los miembros presentes de cada Cámara. Como se ve, estos 2/3 no se requieren para aprobar las leyes, pero sí se requieren para modificar, para iniciar, para gestionar la iniciativa legislativa, el tratamiento de la ley, una reforma a las leyes. Es decir, el procedimiento interno de creación de las leyes merece y debe ser, ¿no es cierto?, ampliamente participativo y concertado. Perdón, y si doctor, bien es cierto, doctor, lo que nos está diciendo en este momento es que para cambiar el reglamento se necesitaban 2/3 y no simple mayoría. Así es, John, así es. Entonces, cuando están aprobando en la Cámara de Senadores y Diputados, en este momento están cometiendo una ilegalidad porque no lo están haciendo por 2/3, ¿o sí lo están haciendo? Tiene el movimiento al socialismo, John, gracias a una declaración constitucional, una consulta que hicieron ellos mismos para prorrogarse el mandato, porque legitimidad, John, ya no la tienen desde el 22 de enero del 2020. Su mandato constitucional de 5 años culminaba el 22 de enero. Entonces, legitimidad de ejercer esas funciones ya no las tiene, pero el Tribunal Constitucional, en su declaración constitucional 1/2020 de este enero, precisamente, da por bien hechos los actos de esta Asamblea Legislativa, prorrogándoles en contra de la propia Constitución. O sea, que legalidad tienen y 2/3 tienen, John. Ese es el gran problema, que el MAS en este momento, esos diputados y senadores que ya no representan a nadie,
En este momento, John, ellos tienen toda la legalidad para aprobar y modificar su reglamento. Para modificar este reglamento, como le he leído la disposición final 173, ¿no es cierto?, el artículo 173 del reglamento de diputados, necesitan 2/3. Y para reformar lo demás, pues también requieren 2/3. O sea, voy a ser más claro. El candado jurídico, las medidas de seguridad de que el legislador ha asumido para garantizar el respeto y la participación de las minorías y concertación en el proceso de aprobación de las leyes tan importantes para los bolivianos, para eso era necesario 2/3, para que se cambie el orden del día, para que se modifique un artículo, para que se permita o no la participación de un diputado. Para eso sí es necesario una mayoría calificada, que son 2/3 de votos. Y eso nos aseguraba a los bolivianos que nuestros representantes, las voces de nuestros representantes, el voto de nuestros representantes iba a ser tomado en cuenta en la forma de aprobar la ley. Cuando el movimiento al socialismo es en este último estertor de esta Asamblea Legislativa, que todavía tiene los 2/3, decide reformar y cambiar el procedimiento interno para el tratamiento y gestión de las normas, está dando un golpe durísimo a la democracia, porque les está privando a nuestros propios representantes del derecho a participación efectiva y obviamente está excluyendo a millones de bolivianos. Pero es legal. Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho que esta Asamblea Legislativa es legal y puede prorrogarse en sus funciones hasta que ingrese la nueva Asamblea Legislativa, y que yo entiendo recién va a ser posesionada después del juramento del presidente. Entonces, es legal, pero me parece que sigue siendo anticonstitucional, sigue siendo antidemocrático, y yo lo más importante, todavía tenemos muchos recursos, ¿no? Está bien que la gente se manifieste en las calles porque está defendiendo su derecho, el derecho a ser incluido en la toma de decisiones políticas. La democracia no es dictadura de mayorías, es respeto e inclusión de las minorías. Y si nuestros propios representantes que tienen que ver por nuestros intereses y derechos están siendo excluidos en la forma de aprobación de las normas, también se nos está excluyendo a millones de bolivianos. ¿Qué se puede hacer, John? Amparos constitucionales por los propios ciudadanos. Existe un recurso idóneo, efectivo para esto, que es el recurso contra las resoluciones legislativas que establece el Código Procesal Constitucional, que se presenta directamente ante el Tribunal Constitucional, y este tendría que ser presentado por los diputados y senadores de oposición. Y obviamente también nos queda la acción de inconstitucionalidad concreta o abstracta. Perfecto. Pero ¿cómo está la justicia, doctor? Ese es otro gran problema, pero hay que pelear. Doctor. No podemos dejar que se manoseen nuestros derechos, no podemos permitir, John, que se nos excluya, o sea que ni siquiera está iniciando la nueva legislatura y el nuevo gobierno, ya se están asumiendo medidas para excluir a millones de bolivianos. Gracias, doctor Marco Antonio Valdivieso, es abogado constitucionalista. Gracias por su luz y su sapiencia compartida en Fides, doctor, y por su tiempo. Un abrazo, gracias. Muy buenos días, John. Bueno, esta es la hora, son las 11:36 minutos, 11:36 minutos. Usted hasta acá tiene ya una idea formada, pero ya está aprobado en senadores, y parece que está aprobado en diputados también. Estamos tratando de confirmar esta noticia con nuestro departamento de prensa que está trabajando para la hora del país en este momento. Todavía no está confirmada esta información, me dicen, pero están trabajando en eso. Vamos a la pausa, por favor. Está en nuestra mente, decía Villazón, vamos a intentar comunicarnos hasta allá para tener información de lo que está haciendo el cierre de la frontera argentina. Por favor, acompáñenos unos segundos, ya volvemos. Quiero llamar su atención. Hay una tensa relación en este momento en la frontera Argentina y Bolivia. Hay restricciones por el tema de la pandemia, pero estas restricciones han llegado a un pico alto en las últimas horas.
Resulta que la policía fronteriza, la Gendarmería Argentina, realiza controles en el lado que le corresponde y hace unas horas nada más andaban en busca de una mujer que me parece estaba quebrando el tema de las restricciones de la pandemia. Se escondió en un pajonal y el auto de los gendarmes la pasó por encima. Así es, la mató. Vamos, por favor, a este video que se está registrando, por favor, o se ha registrado el día de ayer, a propósito de gente corriendo hacia el puente internacional para reclamar el cuerpo de esta persona que entraba del lado boliviano. Vamos a ver este video un segundo, por favor, y van a poderlo verificar con audio propio. Nos llama profundamente la atención, hay una fotografía, claro, que hemos borrado por respeto a usted en estas imágenes que estamos viendo y que corresponderían a esta persona que fue arrollada por el auto de la Gendarmería Argentina. El tema está así en el control por el tema de la pandemia, pero más allá está la asfixia que están empezando a sentir poblaciones del lado boliviano por el cierre de la frontera. Estamos con el alcalde de Villazón a esta hora, a quien le voy a agradecer, don Fernando Acho. Señor alcalde, muy buenos días para Fides, un abrazo grande para usted hasta la frontera boliviano-argentina. Muchas gracias, John. La verdad es que me siento orgulloso en primer lugar, de poder tener este contacto directo con ustedes, saludar a toda la población, a todo el Estado plurinacional y decirle que estoy a sus órdenes. Sin embargo, en el adelanto que usted periodístico hace, nosotros como autoridad, todas las autoridades, delegado provincial, organizaciones sociales, comité cívico, policía, ejército, y hoy en la mañana con la presencia del viceministro Luis Alberto Antequera. Pero el día de ayer nos hemos acercado al puente internacional a consolar, a sumarnos en ese gran dolor de la pérdida de una hermana y una compatriota nuestra. Pero perdón, es así como lo hemos venido contando, alcalde. ¿Un auto de la Gendarmería Argentina arrolló a esta boliviana en el lado argentino? Mire, John, es cierto, pero de las circunstancias como usted lo estaba relatando, no son totalmente ciertas. Es decir, hay 3 testigos que estuvieron con ella, y estos 3 testigos ayer declararon en la Fiscalía del lado argentino, y también en el lado boliviano fueron liberados y están en el esposo está no en calidad de detenido, está liberado en el lado argentino y está esperando que a esta compatriota le trasladen a la ciudad de Jujuy, porque en La Quiaca no hay fiscal, no hay juez federal y menos va a haber un médico forense. Entonces esto van a trasladarlo a Jujuy, mañana se va a practicar la autopsia y luego va a ser repatriada en el curso de la tarde. Pero ahora, alcalde, ¿fue así? ¿Se entró evadiendo los controles de la frontera y se escondió y en ese interín fue arrollada? Esa es la información que nosotros tenemos, alcalde. Bueno, en realidad, pero no es una información, decir, de fuentes oficiales, querido John. Las fuentes oficiales seguramente van a hacer todo este expediente que va a tener y que va a recabar nuestra representante en territorio argentino, que es la cónsul que también está trabajando juntamente con nosotros para agilizar, para esclarecer y para saber la verdadera situación que ocurrió. Bien. Quiero decirle, y quiero que me disculpe esto, decir, creo que toda enfermedad o todo acontecimiento siempre se previene. Lastimosamente, nosotros hace meses que las instituciones y toda la autoridad hemos pedido el acercamiento para que podamos habilitar un corredor de abastecimiento para evitar este paso ilegal de personas, porque Villazón y La Quiaca hace 110 años que somos hermanos y vivimos del comercio y no van a haber cerrado de la manera tan larga, pero lastimosamente no hemos tenido la respuesta del lado argentino y creo que esta es una de las consecuencias y que hubiéramos podido evitar a tiempo si hubiéramos habilitado un corredor de abastecimiento que funcione lunes, miércoles y viernes. Alcalde, esta relación, porque Villazón es la parte donde ingresa. Alcalde Fernando Acho, entrando en esa materia que le agradezco, además, disculpe usted que lo corte,
para entrar en esta materia. A ver, se cierra por la pandemia la frontera. Y usted dice, lo bueno que hubiera sido es crear un corredor por donde siga pasando, por ejemplo, algo de mercadería de manera legal para no asfixiar especialmente a Villazón. Quisiera que me grafique cómo está Villazón en este momento con esta asfixia ya por el cierre de la frontera, por favor. Devastado. Económicamente se ha reducido a un trabajo de un 20%, 80% de la parte gremial, de las tiendas, los estibadores, los comercios, han paralizado porque no hay movimiento. Es decir, nos han cerrado y esto lastimosamente hace que haya desesperación y lógicamente la gente tiene que violar a veces porque el estómago le gana a la cabeza y al corazón. Bueno, hay que pasarse la frontera. Una frontera que sabemos no está cuidada como quisiéramos y que en momentos normales permite el paso de contrabando. ¿Qué está pasando con el contrabando en este momento donde la frontera está cerrada, alcalde? Mire, lastimosamente usted ha mostrado imágenes. Esa es la realidad nuestra. La frontera es tan amplia que automáticamente no hay un control. Por más que la Argentina tenga muchísimos efectivos de gendarmería, policía federal, policía provincial e inclusive parte de ejército, que aproximadamente son 1.500 efectivos, ni aún así pueden controlar. Entonces, ¿por qué? Porque la desesperación, la Quiaca vive de Villazón y Villazón vive de la Quiaca. Entonces, es difícil tener un control. Esto, lo que usted muestra, todos son pasos ilegales, pasos no habilitados. Esto está aproximadamente en la parte de lo que denominamos ojo de agua y otra parte la Picada y otra la Chayanta. Son las alcalde, entonces lo que estamos viendo en estas imágenes y la mujer que terminó sin vida en las últimas horas es producto de alguien que pasó la frontera de manera ilegal. Esta mujer boliviana habría entrado de manera ilegal a la Argentina. Por un paso no habilitado. Lastimosamente hay que reconocer que esto fue así. Bueno, ahora entendemos la noticia y usted hace bien, alcalde, en pedirnos nos refiramos a noticias oficiales que vamos a estar esperando en las próximas horas. Pero, a ver, más allá del contrabando, alcalde, ni La Quiaca ni Villazón. Nosotros nos dijeron cuando nos comentaron del problema que estas dos regiones fronterizas estaban ya asfixiadas por la falta del paso del comercio. Y se ha llegado a decirle a las autoridades nacionales, por favor, si no van a abrir la frontera, habrán un paso para que entre alimentos e intercambio de mercaderías. Cuéntenos de esto, alcalde. Así fue, estimado John. Hicimos llegar reiteradas notas a Cancillería, a la canciller Longaritz. Hemos hecho llegar distintas notas al gobernador de Jujuy, al intendente de La Quiaca y lógicamente a nuestras autoridades también, como es el gobernador de Potosí. Esto en conjunto, todas las autoridades, no solamente el alcalde, todas las autoridades que siempre estamos unidos en el trabajo y en el desarrollo de Villazón. No hemos tenido respuesta, ni de lado, a pesar de que de acuerdo al artículo, al decreto supremo 4314, que en su artículo 16 nos dice que los municipios de frontera debemos acercarnos a nuestros municipios pares de la Argentina, por ejemplo, en el caso nuestro, para lograr un acta recíproco de entendimiento para apertura del puente y para que eso vaya por a los niveles más altos, es decir, embajada, Cancillería y estados, para que los estados habiliten. Todo eso no hemos podido, hemos hecho todos los trámites, pero lastimosamente no hemos logrado que el territorio argentino nos dé una respuesta positiva. Bueno, pero aún así ya la necesidad está produciendo de que gente boliviana vaya a La Quiaca y de La Quiaca pase al lado boliviano. ¿Cómo es esto? ¿Quién se beneficia más, La Quiaca o Villazón por el tema de precios y todo en esto del intercambio del comercio, alcalde? Ahora nos beneficiamos nosotros, John, porque en realidad el peso argentino y debido a la disparada que tiene el dólar en el lado argentino, pues el cambio en este momento está en 4 y con tendencia a seguir bajando. Entonces usted se imagina que en esa diferencia económica, los más beneficiados somos nosotros. Porque en realidad
todo lo que es la canasta familiar, desde lo que usted se imagine, es más barato en La Quiaca y eso es de mayor consumo en el mercado boliviano. Alcalde, ya el pedido se ha hecho oficial. Yo le pediría en estos últimos minutos que termine de describirnos cuál es la situación en estas poblaciones fronterizas por el tema del cierre de la frontera, no solamente al paso de gente, sino el tema de productos. Mire, esto es insostenible. De cualquier manera, el contrabando y la forma como se pasa sigue pasando en todo el día y en altas horas de la noche, corriendo el riesgo, lastimosamente nuestros hermanos compatriotas, corriendo mucho riesgo, hasta la pérdida de la vida, que lo sentimos muchísimo, porque realmente una vida no tiene valor. Pero lastimosamente, el ahogo económico y la falta de comercio nos está matando a Villazón y nos está matando a La Quiaca. Alcalde, lo están escuchando autoridades de gobierno en todo el país, fuera de nuestras fronteras. Hágale el pedido, por favor, a las autoridades a través de Fides a nivel nacional, alcalde. Muchas gracias, John. Decirle, lógicamente, a nuestra canciller que pueda hacer el acercamiento necesario ante Cancillería Argentina, que nuestros estados se acerquen y que se apiaden de estas dos poblaciones y sobre todo de la parte nuestra, porque el puente internacional tiene 3.500 familias que están los estibadores, que es la gente más humilde, que su única fuente de trabajo es esta, la de pasar mercaderías. Y si no tenemos, estamos pues lastimosamente entrando en la peor crisis económica y está llegando a afectar a las familias más pobres. Le pido a todas mis autoridades, le pido a todas con el respeto necesario, ayúdenos a que se reabra en la frontera o mínimamente se habilite el corredor de abastecimiento dentro de todos los protocolos de salud que se garantiza de que no va a haber contacto de ciudadanos simplemente de traslado de mercaderías. Señor alcalde, muchas gracias por este tiempo en Fides. Fernando Acho, alcalde de Villazón, con nosotros. Un abrazo para usted desde la ciudad de La Paz y gracias por este tiempo. A usted, John, permitirnos expresar el sentimiento de este centinela de la patria, donde empieza la patria y donde entra la patria. Muchas gracias, un buen día, un gran abrazo a todos. Siempre, siempre. No necesita permiso, alcalde. Fides es su casa cuando guste. Un abrazo para usted, buenos días. 4 minutos ya para las 12. Enseguida le muestro qué está pasando en la Plaza Murillo con últimas noticias. Y ya viene la hora del país, amigos. Última pausa en antes de mediodía. Ya volvemos, no se vayan. Nada más, amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo dejo con el video de lo que está pasando en este momento en la Plaza Murillo, porque esa decisión de la Cámara de Senadores también es decisión en la Cámara de Diputados, la de anular el tema de los 2 tercios. Vamos a ver estas imágenes finales, por favor, ya para la despedida. Quedo agradecido con usted por la sintonía y me despido hasta el día de mañana. Se trata de la agrupación Ríos de Pie, que se sentó en las aceras ahí mismas del Parlamento Nacional y que, claro, ante gritos, fue en algún momento también desalojada por la OTOP. Ahí estamos viendo miembros del OTOP y otro grupo de personas que están adherentes del MAS, por ejemplo, que la policía está impidiendo se pongan frente a frente, ¿no? Creando una línea divisoria, por decirlo así. Con estas imágenes y con este audio, amiga querida, le invito a seguir La Hora del País en los próximos minutos con las noticias más importantes de mediodía. Ya, buenas tardes, Bolivia. Fides presentó Antes de Mediodía.